Bienvenidos de nuevo al canal. La Tierra de los Gigantes se está convirtiendo en el foco de la trama de One Piece, en los capítulos recientes. Especialmente el capítulo 1156. Reveló un secreto impactante sobre Rox de Sebek. El legendario y ambicioso capitán declaró que el BAF es la clave para su plan de derrocar Mary Geoise. Él creía que el poder oculto en la isla de los gigantes le ayudaría a cambiar el mundo. Específicamente, Rox quería obtener una legendaria fruta del diablo en el BAF y dársela de comer al rey de los gigantes, Aran. Según Rox, solo cuando Aran liberara su verdadero potencial, gracias a la fruta del diablo, la banda de Rox tendría la fuerza para derrocar Mary Geoise. El dominio de los 5 ancianos y los dragones celestiales. Entonces, ¿cuál es la conexión entre y esta legendaria fruta del diablo? ¿Por qué una isla de gigantes tendría la clave para derrocar al mundo entero? Analicemos. Profundicemos en las teorías y conectemos los eventos para descifrar este misterio. El plan descabellado de Sebek en el BAF. Primero, debemos repasar el alocado plan que Sebek trazó. En la reunión con su banda en Achinosu. Narrada. En el capítulo 1156. Rox reveló su ambición de convertirse en el rey del mundo. Planeaba reclutar a la tribu de gigantes ancestral y reunir 12 frutas del diablo legendarias para lograr su objetivo de dominación. Una de esas frutas estaba en el BAF. La tierra de los poderosos guerreros gigantes. Rox le dijo arrogantemente a sus compañeros. Escuchen, el BAF es la clave para tomar Mary Geoise. Si no me creen, lárguense. Una frase a la vez cómica y escalofriante. Cómica porque Rox amenazaba a sus propios compañeros si no confiaban. Y escalofriante porque realmente veía al BAF como la pieza clave para derrocar al gobierno mundial. Esta declaración sorprendió a todos. Porque aunque el BAF siempre fue fuerte, nadie pensó que una sola isla podría decidir el destino de Mary Geoise. Pero a los ojos de Rox, el BAF era el as bajo la manga para derrotar a los dragones celestiales. Entonces, ¿por qué el BAF? Hay 2 razones claras en el plan de Rox. 1. El poder de la tribu de los gigantes. Los gigantes del BAF son famosos por ser los guerreros más fuertes. La marina ha admitido que el ejército del BAF es el más poderoso. Un gigante ordinario es más fuerte que muchas personas. Ni hablar de guerreros legendarios como Dory, Brogy o su rey. Rox entendió que si tenía el ejército de gigantes, poseería un poder militar aterrador. Suficiente para arrasar Mary Geoise. Recuerden, Big Mom una vez codició el poder del BAF. Tanto que casó a su hija con el príncipe Loki. Eso demuestra cuán valiosa es esta tribu. Rox no dudó en decirlo. Quería reclutar a un grupo de gigantes ancestrales. Suena como coleccionar Pokémon. Pero en realidad eran gigantes ancestrales. Más grandes que los gigantes. Según el plan, más de 100 gigantes ancestrales serían la fuerza destructiva más poderosa. Incluso combinada con el arma ancestral Uranus. Para arrasar Mary Geoise. Un plan fantástico pero ambicioso, típico de Rox de Sebek. 2. La fruta del diablo legendaria del BAF. Este es el punto clave. Rox reveló que una legendaria fruta del diablo estaba oculta en el BAF. Un tesoro que debía obtener a toda costa. Esta fruta fue descrita por Rox como lo suficientemente poderosa para destruir Mary Geoise. Solo oírlo da escalofríos. Mary Geoise está en la cima del Red Line. Y que esa fruta pueda destruirla. Realmente es legendaria. El plan de Rox era tomar esa fruta y dársela al rey Aran. Él creía que Aran, el rey gigante más valiente del BAF, al combinar el poder de la fruta, alcanzaría su verdadero potencial, convirtiéndose en un guerrero invencible, que le ayudaría a derrocar al gobierno. En resumen, el BAF, a los ojos de Rox, era un tesoro estratégico. Tenía la mano de obra de los gigantes, especialmente el rey Aran. Y el arma secreta, la legendaria fruta del diablo. Esa es la razón por la que apuntó a esta isla a toda costa. El plan suena razonable de una manera demente. Pero también tiene sus fallas. ¿La gente del BAF obedecería dócilmente? ¿Y esa fruta del diablo? ¿Qué fruta es para ser tan terrible? Es en este punto que la historia revela la misteriosa conexión entre el BAF y esa legendaria fruta del diablo. Para entender mejor, debemos profundizar en la historia del BAF. Develar el secreto de la realeza gigante.
y la tragedia familiar que rodea a esa legendaria fruta. El secreto de la familia real del Baf y la fruta legendaria. Resulta que la legendaria fruta del diablo, que Rox codiciaba, no estaba en el Baf por casualidad. Está ligada a la familia real de este reino gigante. Por generaciones. Según lo revelado. Esa fruta del diablo es una reliquia familiar. Protegida por la realeza del Baf por generaciones. En otras palabras, por muchas generaciones, los reyes del Baf se han pasado una misteriosa fruta. Sin usarla. Guardándola como un tesoro nacional. Esto es muy inusual. Porque casi todos los que tienen una fruta poderosa, quieren comerla de inmediato para obtener su poder. Entonces, ¿por qué los reyes gigantes la guardaron sin usarla? ¿Acaso esta fruta lleva una leyenda? ¿O una maldición especial? ¿O esperan a la persona y el momento adecuados para usarla? Es ese misterio lo que hace que esta fruta sea llamada legendaria. Para una tribu que valora el honor y la fuerza física. Como la del Baf, el no comer la fruta. También puede deberse al orgullo. Los gigantes se enorgullecen de su fuerza natural. Despreciando depender de la magia de las frutas del... Especialmente el rey Arán. Él era un pacifista. Y quería evitar que el Baf siguiera el antiguo camino de la violencia. Quizás Arán y los reyes anteriores guardaron esta fruta como un último recurso. Para usarla solo cuando fuera necesario para proteger la isla. Si es así, esa fruta no solo es poderosa, sino que también tiene un significado, como una espada real del reino de Elbaf. Según fuentes del capítulo 1156, esta legendaria fruta pertenecía a la familia real Agan. Probablemente refiriéndose a la familia de Arán, y tenía el poder de destruir Meri Geoise. Una breve descripción, pero de un peso inmenso. ¿Una fruta capaz de arrasar Meri Geoise? Un lugar ubicado en la imponente cima del Red Line. Si esta fruta puede hacer eso, es un verdadero tesoro de destrucción. Al escuchar esto, todos piensan en la Gura Gura no Mi. La fruta del terremoto de Barba Blanca, algo que Sengoku una vez reconoció como el poder para destruir el mundo. De hecho, si la Gura Gura estuviera en manos de un gigante, sería un terremoto de nivel apocalíptico. Un golpe de terremoto de Arán. Probablemente podría partir el Red Line en dos. Teoría 1. Muchos fans han especulado que la fruta legendaria en el Baf es la Gura Gura no Mi, la que más tarde poseyó Barba Blanca. El razonamiento es lógico. La Gura Gura tiene un poder sísmico extremo, cumpliendo el criterio de destruir Meri Geoise. Y si alguna vez estuvo en el Baf, no es extraño que Rox la quisiera. Incluso hay una teoría de que Rox apuntaba a la Gura Gura en el Baf. Pero debido a algún incidente, quizás God Valley, esta fruta cayó en manos de Barba Blanca o de alguien más. Y finalmente Barba Blanca la comió. Esto podría explicar por qué Barba Blanca, un miembro de la banda de Rox, poseía la fruta más fuerte. Quizás Rox falló en el Baf. Arán no aceptó esa fruta. Y después de que la banda de Rox se disolviera, ¿fue Barba Blanca quien obtuvo la Gura Gura? Esto es solo especulación, pero es interesante pensarlo. Sin embargo, no hay confirmación de cómo se llama esa fruta legendaria. Las fuentes solo describen vagamente su poder. Y cómo fue custodiada por generaciones. Lo que nos hace sospechar que podría ser una Swan mítica. O una logia extremadamente rara. Relacionada con los cielos. Teoría 2. Podría ser una Swan mítica. Con un poder colosal. El Baf está ligada a la cultura nórdica. Es muy posible que esta fruta esté relacionada con la mitología nórdica. Quizás es la Ito Ito no Mi, modelo, Jotun. El gigante nórdico. O incluso modelo, Ymir. El ancestro de la raza de los gigantes en la leyenda. Si alguien comiera esta fruta, podría transformarse en un dios gigante con un poder devastador. Y si alguien que ya es un gigante como Arán la comiera, quién sabe cuán grande y fuerte podría llegar a ser. Quizás como un titán luchando con el Red Line. Aplastándolo como a un cono de... Suena un poco a Attack on Titan. Pero no olviden que Oda hizo que Sengoku se convirtiera en un Buda gigante. Y Luffy en un dios del sol. Un dios gigante encajaría muy bien con el estilo de Oda. Teoría 3. Otra posibilidad es que sea del tipo paramecia. Con habilidades geológicas. Controlando la gravedad, el geomagnetismo, o moviendo la tierra. Arrasando el terreno. En One Piece existe la Oshioshi no Mi de Morley. Pero no es suficiente. Necesitaría algo más fuerte. Por ejemplo, una fruta que pueda crear erupciones volcánicas.
O terremotos continuos. La Yami Yami de Barba Negra puede absorber todo. Y destruir el suelo. Pero no está claro si sería suficiente para destruir el Red Line. Aunque también se rumorea que la Yami Yami no Mi era la segunda fruta que Rox quería. No la que estaba en el BAF. Dejando de lado las especulaciones, volvamos a la legendaria fruta del, custodiada por la realeza del BAF durante años, nunca fue comida. En la época del rey Aran, todavía estaba en el tesoro real. Fue Rox quien intentó repetidamente persuadir a Aran para que la usara. Según las revelaciones, durante 4 años, intentó convencer a Aran de comer esa fruta legendaria. Este rey gigante no se dejaba influir fácilmente, por las dulces palabras de Rox. Sin importar cuánto respetara su fuerza. Aran entendía su responsabilidad con su patria. Y quizás el peligro si comía esa fruta. Se negó a unirse a la banda, y a comer esa fruta. Para convertirse en una herramienta para una ambición loca. La firmeza de Aran frenó el avance de Rox. Quizás 4 años perdidos en el BAF. Sin lograr su objetivo enfurecieron a Rox. Regresó. Se reunió con su banda en Achinosu. Perforó la isla Calavera para desahogarse. Y luego anunció su plan de robar la fruta para obligar a Aran a comerla. La situación en ese momento era tensa. Aran, leal al BAF. No quería involucrarse con piratas. Rox, por otro lado, veía a Aran como su as. Una carta que debía tener éxito. Fue el detonante del impactante evento que siguió. La tragedia de la realeza del BAF. Aran, Loki y la codicia por la fruta del diablo. La historia de la legendaria fruta en el BAF. No se detiene en la ambición de Rox. También llevó a una tragedia familiar sangrienta en la realeza gigante, cuyas víctimas fueron el rey Aran y el príncipe Loki. Este es un giro que se reveló en capítulos anteriores. Y que impactó a los lectores. El rey Aran fue asesinado hace 14 años. Y el príncipe Loki fue el acusado de matar a su padre para robar la legendaria fruta. Suena como una tragedia de Shakespeare. Versión One Piece. El príncipe mata al rey por ambición, poder y una fruta del diablo. Debido a este crimen atroz, Loki fue llamado el príncipe. Maldito y odiado por todo el BAF. Incluso fue encarcelado en el inframundo de el BAF. Underworld, durante muchos años. La imagen de Loki era extremadamente negativa. Desde niño, era famoso por ser travieso, destructivo, quemado, liberando monstruos para causar. De adulto, fue irrespetuoso y mató a su padre por codicia. Sin embargo, la historia no es tan simple. La verdad se revela lentamente. Hay señales de que Loki podría ser inocente. Y que toda esta tragedia fue una oscura conspiración. Según las palabras de Loki en el capítulo 1143, él fue testigo de cómo su padre, el rey Aran, fue apuñalado de repente por su propia guardia real. Loki quedó completamente conmocionado al ver esa escena, y no había conspirado para matar a su padre. La huida de Loki tras la muerte de Aran pudo deberse a que fue incriminado y perseguido por todo el reino. De hecho, los ancianos gigantes como Harul, que estaban presentes en la escena, parecen saber la verdad pero la ocultan. Es muy posible que alguien más estuviera detrás de este asesinato. Y el mayor motivo, no era otro que la legendaria fruta del diablo. Justo después de la muerte de Aran, la fruta del diablo real también desapareció. Alguien robó la legendaria fruta, que la realeza del BAF custodiaba. Este fue el segundo Sok, una reliquia robada justo cuando el rey fue asesinado. Y el culpable acusado fue el heredero legítimo. Claramente, una conspiración para robar la fruta. E incriminar a Loki. Entonces, ¿quién tendría la capacidad de hacer algo tan? Hay varios sospechosos potenciales. 1. Una facción del gobierno mundial, CP0 o los 5 ancianos. El gobierno ha temido durante mucho tiempo el poder del BAF. Sabían de la legendaria fruta del diablo. Y temían el día en que se usara contra los dragones celestiales. Así que orquestar un asesinato y robar la fruta. Es algo que el CP0 podría hacer. La prohibición de que los gigantes se unan a la marina, como Gak le dijo a Kon, que el gobierno prefiere mantener la distancia y controlar a esta tribu. Si intervinieron. La traición de la Guardia Real para matar al rey. Y tomar la fruta. Podría ser un plan para eliminar la amenaza. También lograron debilitar a el BAF. El príncipe encarcelado por traición, el país dividido. Un caso clásico de a río revuelto, gan. 2. Remanentes de la banda de Rox u otros piratas. Aunque Rox murió hace 38 años en God Valley, no se puede descartar que alguien heredara la voluntad de Rox. Un antiguo miembro de la banda, como Siki o Big Mom. O alguien más, podría haber codiciado eso. Big Mom una vez anheló el poder de los gigantes. Así que pudo haberle echado el ojo a esta fruta legendaria.
Pero hace 14 años, Big Mom estaba ocupada como emperadora. Por lo que le sería difícil intervenir en los asuntos de... Siki ha estado desaparecido desde su batalla con Roger. Barbanegra era solo un adolescente en ese entonces, lejos del BAF. Sin embargo, hay una teoría loca de que Rox de Sebek no murió completamente en God Valley. O dejó un plan de respaldo. ¿Quién sabe? Quizás un aliado secreto de Rox hizo esto. Para cumplir su antiguo deseo. Suena dramático, pero nada es imposible. 3. Una facción interna del BAF. También es posible que una facción dentro del BAF quisiera la fruta. Para cambiar la política pacífica de Aran. Aran abogaba por aislar al BAF de la violencia. Y forjar alianzas con otras naciones. Quizás algunos nobles conservadores o generales no estaban contentos. Conspiraron en secreto para matar al rey. Culpando a Loki, quien tenía mala reputación y era un blanco fácil, expiatorio. Luego tomaron la fruta con la intención de usarla para la guerra. O entregarla a alguna otra potencia. Si es así, es muy probable que le vendieran la fruta al gobierno. O a piratas externos. Porque en los últimos 14 años, nadie en el BAF ha usado esa fruta. Sea quien sea el culpable, las consecuencias fueron graves. El BAF perdió a su rey, su tesoro nacional fue robado, y el príncipe heredero fue acusado de asesinato. Hasta ahora. En la línea de tiempo actual, el BAF todavía no tiene un nuevo rey porque Loki, el heredero legítimo, es considerado un criminal y no puede ascender al trono. La nación más fuerte del mundo está en un interregno. La situación política debe ser muy caótica. Los gigantes probablemente intentan salvar las apariencias, no revelando la pérdida de la fruta del diablo. Pero la sed de venganza seguramente está ahí. Hasta ahora, vemos que la conexión entre el BAF y la fruta del diablo legendaria es realmente profunda y trágica. Esa fruta del diablo es tanto un símbolo del poder del reino, como la causa de una tragedia familiar. Es como una maldición que pende sobre el destino del BAF. Punto de inflexión en el capítulo 1157. ¿Qué hará Aran? Lealtad. O compromiso. La historia se vuelve más dramática cuando miramos el capítulo 1157. En este capítulo, ocurre un evento importante. Los 5 ancianos contactaron proactivamente al rey Aran. Hicieron una oferta impactante. Si Aran mata a Rox, el gobierno mundial permitirá que el BAF se una a la alianza, convirtiéndose en un miembro oficial del GM. Esta oferta no es diferente a una orden de asesinato. Muestra que el gobierno ha entrado en el juego en el BAF. Preocupado por el plan de Rox, están dispuestos a sobornar a Aran a cambio de eliminar a Rox. El BAF obtendría enormes beneficios políticos al unirse al gobierno mundial. Hasta ahora, el BAF era independiente, nunca formó parte de las 170 naciones miembros del GM. Eso era tanto un orgullo como una desventaja. Por ejemplo, no tenían los beneficios de la alianza del GM. La oferta de los 5 ancianos puso a Aran en un dilema. Por un lado, la promesa del futuro de su nación. Por otro, el honor de un guerrero y la lealtad. Aran odiaba a Rox, pero tampoco le gustaba la manipulación del GM. La reacción de Aran a esta oferta aún no ha sido narrada en detalle. Pero podemos adivinar. Aran era un amante de la paz. Podría considerar matar a Rox para proteger al BAF de la guerra. Por otro lado, también desconfiaba del gobierno. La pregunta es, ¿se alió Aran con el gobierno para destruir a Rox? Si es así, ese evento podría ser parte de la razón por la que Rox falló en God Valley. Imaginemos. Rox lidera a su banda para atacar God Valley. ¿Dónde están los dragones celestiales? Roger y Gap se unen para luchar contra él. Si en medio de la batalla, Aran de repente se vuelve y ataca a Rox. O va a God Valley como prometió. Al GM para emboscar a Rox por la espalda. La situación cambiaría, la balanza se inclinaría hacia la alianza Roger-Gap-Aran. Qué irónico y trágico sería. De hecho, Rox respetaba mucho la fuerza de Aran. Y le ofreció unirse a su banda varias veces. Pero Aran siempre se negó. Si al final Aran fue quien acabó con Rox, sería un giro de guión tremendo, haciendo que Rox muriera sin poderse. Sin embargo, el precio de esa acción para Aran también fue muy alto. Quizás aceptó el compromiso con los 5 ancianos. Por el bien del BAF. ¿Obtuvo algún beneficio después? No está claro. ¿Se unió realmente el BAF al GM después de God Valley? Parece que no, porque actualmente el BAF sigue siendo independiente. Así que, quizás Aran no siguió las órdenes del gobierno, o lo hizo y luego fue traicionado.
La tragedia de hace 14 años, el asesinato de Aran, podría estar relacionada. Si Aran cooperó con el GM contra Rox, se habría convertido en un héroe en la sombra, porque el gobierno obviamente encubriría el incidente de God Valley. Luego, quizás buscaron silenciarlo más tarde, para borrar las huellas, o al menos querían tomar la fruta del diablo como precaución para el futuro. Cuanto más lo piensas, más retorcida es la conspiración de la conexión el fruta del diablo Rox gobierno. Volviendo al presente, capítulo 1105. La escena de Aran recibiendo el ultimátum de los 5 ancianos ofrece un cliffhanger impresionante. Hace que los lectores se pregunten: ¿elegirá Aran a el o su honor? ¿Habrá una batalla titánica entre Aran y Rox? Si eso sucediera, el cielo y la tierra temblarían, tanto literal como figurativamente. Por un lado, Rox con su Aki del Conquistador Supremo y esgrima explosiva. Por otro lado, Aran, el guerrero gigante, que puede saltar desde la cima del Red Line al suelo, sin un rasguño. Que una vez rompió un castillo. Simplemente pateando a otro gigante contra él. Esa pelea sin duda haría temblar el mundo. Incluso podría superar el choque de Roger y Garp en términos de destrucción. Y pensándolo de forma divertida, si Aran realmente aplastó a Rox, Garp podría sentirse un poco avergonzado, porque durante mucho tiempo ha sido aclamado como el héroe de la... Por derrotar a Rox, resulta que el mérito fue compartido con otros. Quién sabe, quizás Garp y Roger solo ayudaron a contener a los compañeros de Rox, mientras que el golpe final lo dio Aran. En ese caso, el gobierno ocultaría el papel, Aran y solo aclamaría a Garp. La lógica del GM de acaparar el crédito. Cualquiera que sea el resultado, a través de los eventos del capítulo 1100, el vínculo entre el BAF, la legendaria fruta del diablo, Rox y el gobierno se vuelve aún más estrecho. El BAF es verdaderamente la encrucijada de muchas eras. Rox quería explotarla, el gobierno quería manipularla. Y la propia el BAF se vio empujada a un dilema legendario, todo girando en torno a una misteriosa fruta. Y el poder de los gigantes. Conclusión, el BAF, la clave del futuro de One Piece. De todos los análisis anteriores, se puede afirmar que el BAF y la legendaria fruta del diablo tienen una conexión inseparable. Y juntos, forman una clave importante tanto en el pasado como en el futuro de One Piece. Para Rox Sebek, hace 44 años, el BAF era de hecho la llave que creía que abriría la puerta para derrocar al mundo. Tenía razón en cierto modo. Si hubiera obtenido el poder combinado de los gigantes y la legendaria fruta, Rox sin duda habría sido un oponente que incluso Roger y Garp difícilmente podrían. Afortunadamente para el mundo, la voluntad del BAF encarnada en el rey Aran no sucumbió a la tentación. El BAF se negó a ser utilizada como una herramienta, y eso ayudó a determinar el destino de Rox. Aunque Rox falló, el legado de su ambición aún resuena. Los secretos que rodean a la legendaria fruta del... El asesinato de Aran, la injusticia de Loki. Todo aún no se ha revelado por completo. En el próximo arco del BAF, la gente especula con entusiasmo cómo Luffy y su tripulación manejarán el conflicto de los gigantes. ¿Ayudará a Luffy a aclarar la verdad? ¿Limpiar el nombre de Loki y así ganarse el favor y la alianza del BAF? Si se forma una alianza, Sombrero de Paja, Guerreros Gigantes, sería una fuerza crucial para la batalla final contra el gobierno mundial. Porque como dijo el propio Rox, el BAF es la clave para tomar Mary Geoise. Esta frase podría hacerse realidad en manos de positiva. No para conquistar, sino para liberar Mary Geoise de la opresión. Finalmente, la legendaria fruta del diablo probablemente reaparecerá. Oda ciertamente no construiría un drama tan grandioso para no usarlo. La pregunta es quién la poseerá. Sería muy dramático si un villano, Barba Negra o alguien más, la obtuviera, obligando a Luffy y sus aliados a detenerlo. Estamos en una etapa donde el pasado legendario se entrelaza con el presente, vibrante. El arco del BAF promete resolver muchos misterios de la era de Rox, mientras prepara el escenario para la gran guerra final. La conexión entre el BAF y la legendaria fruta del diablo es un ejemplo típico de cómo Oda conecta las líneas argumentales de manera sorprendente y dramática, pero también con una profunda profundidad histórica. Con un toque de humor y encanto intercalado. Como la escena de la banda de Rox cayendo rendida ante la belleza de Saki en el bar. La leyenda de Achinosu en el pasado o las frases de Aran. La historia mantiene su encanto entretenido. En medio de innumerables conspiraciones. El camino por delante ciertamente tiene muchos giros. Pero una cosa es casi segura. El BAF será donde las leyendas se crucen. Desde la leyenda de Rox de Sebek, del rey gigante Aran y la fruta prohibida, hasta la leyenda futura que Luffy y su tripulación escribirán.
Así que esperemos a ver qué cartas jugará Oda. En el BAF. La llave del BAF que una vez Rox codició, ¿abrirá un nuevo amanecer para el mundo bajo la bandera del sombrero de paja? Solo el tiempo, y unas cuantas docenas más de capítulos de One Piece, nos darán una respuesta satisfactoria. Emocionante, ¿verdad? Esperemos los próximos desarrollos de One Piece. Con el espíritu ardiente de los guerreros del BAF. Gracias por ver el vídeo. ¿Gustó? No olviden darnos un like. Y suscribirse al canal. Ahora, adiós y hasta la próxima.